Benvinguts al Lila Fest, el festival que promou una vida lliure de violències masclistes, que se celebra avui al Parc de l'Estació del Nord. Un dia sencer dedicat a la reflexió, l'aprenentatge i la lluita per una societat més justa i igualitària. Durant tot el dia, gaudirem d'una varietat d'activitats, tallers i debats amb experts i activistes compromesos amb la causa. Veniu a conèixer noves perspectives, a compartir experiències i a sumar-vos a aquest moviment transformador. Ara, a les 12, tenim Feminisme de Frontera, organitzat per Boca Ràdio. Una sessió que no us podeu perdre, plena de contingut inspirador i revelador. Recordeu que podeu seguir tot el que passa en directe des de 7 de Ràdio Barcelona, al 99.2 FM. Amb la col·laboració de Ràdio Associat, xarxa de ràdios comunitàries i Torre Jussara. Buenos días. Estamos en una nueva edición de Feminismo de Frontera. Hoy en el Lila Fest hemos aprovechado nuestro programa mensual para hacerlo aquí, ¿verdad? Fantástico. Ya que nos reuníamos. A los mandos de este barco a la deriva hoy no tenemos a Beatriz. Hoy descanso. ¿Verdad? ¡Ay, qué bien! Hoy no tienes el control, ¿qué vas a hacer? Bueno, me siento un poco mal por ¿verdad? no tener el control, pero he pensado que me lo voy a tomar en plan, es un descanso, es un día de fiesta. ¿He sido yo? ¿Me estoy acoplando? One more time. Vale, soy yo. Te dejamos que te acoples. Que te acoples. Mireia, buenos días. Muy buenos días, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí hoy presentando cositas. Sí. ¿No? Nos han hecho una gran presentación, ¿verdad? Me encanta. No sé si quien la ha hecho nos habrá escuchado, espero que sí. Seguro, porque nos ha clavado. ¿Verdad? Vaya. Bueno, pues os hablaremos un poquito de lo que traemos. Vamos a hablar de una campaña a nivel europeo. Exacto. Para recoger firmas por el derecho al aborto en Europa. Sí. Hablaremos del libro que hemos sacado, que se llama Absolta, que vamos a presentar en un ratito aquí en un maravilloso espectáculo. Y haremos un especial. Bueno, se tenía que venir, se vino. Vamos a hacer un especial del consultorio, o sea, nuestra sección estrella, que hoy vamos a estar pues un buen rato. Bueno, siempre estamos un buen rato, en verdad. Es que es la sección que más nos importa, el resto son preliminares, exacto. ¿verdad, Mireia? Por eso es para ponerle algo de seriedad al asunto, pero bueno. Para que no nos digan cosas más feas. es la vaselina. Bueno, los preliminares, el ahí calentamiento. Está, el calentamiento. Bueno, pues empecemos a calentar. Sí. Vamos a empezar con la iniciativa ciudadana europea que se llama Mi Voz, Mi Decisión. Están recogiendo firmas, actualmente llevan ya más de 300.000 firmas para conseguir el derecho al aborto libre, seguro y gratuito en toda Europa. Hay más de 20 millones de mujeres en la Unión Europea que no tienen una accesibilidad al aborto como se debería. Cierto. ¿A que no lo sabíais que eran tantas? Yo tampoco, he flipado. Bueno, está Liechtenstein, ¿no? Está Igualmente dentro de los Andorra. países que lo permiten hay muchas restricciones, tanto de lo que es el tema económico, de lo que es el tema de movimiento, en fin, desplazamientos y todo. Sabéis que la extrema derecha está en auge. En las próximas elecciones del 9 de junio nos jugamos mucho todos. Vaya. Porque lo primero que ataca la extrema derecha o las derechas cuando llegan al poder siempre son los derechos de las mujeres. Cierto. Y el aborto es el primer derecho que se ataca. De hecho, en Italia tenemos un ejemplo muy reciente con Giorgia Meloni, desde que fue presidenta, desde que ha sido presidenta. Bien, pues ha puesto ya a las antiabortistas delante de las clínicas de aborto para presionar a todas las mujeres que van a abortar. Ha dicho barbaridades sobre las mujeres que abortan. Y creo que al final es nuestro trabajo defender nuestros derechos, no podemos darlos por supuesto. Europa tiene una historia muy trágica y también muy buena, pero no hay que olvidar los momentos trágicos, porque que ahora estemos aquí no significa que de aquí a un mes podamos estar aquí abajo. Si no queríamos meter miedo, pues ya lo hemos Bueno, metido. conciencia, mucha conciencia, ¿no? A la hora de votar. Siempre lo decimos, pero bueno, que la derecha siempre se junta y van a piñón. ¿Sabéis qué he escuchado sobre la derecha? Ahora cuando ¿Qué? venía de Andorra para aquí, porque vengo de Andorra, estaba escuchando en la radio la propaganda de Vox para Dios mío. la campaña europea. Y la has aguantado. La he aguantado porque me puede la curiosidad. Y decían algo así como que es verdad que PP y PSOE hacen coalición en Europa para todas las políticas y que esto les va en contra a todo el mundo. Y se planteaban como la solución. Se plantean como que somos la opción, ¿no? Que a mí me flipan dos cosas. Una, que la Meloni nos quite derechos, porque tú dices,
no sé. Solo me falta que sea lesbiana y de extrema derecha, como tantos. Ya. Y me flipa la persona racializada que es de Vox. Tampoco se entiende. O sea, ese tío es el primero al que se van a pelar en cuanto lleguen Bueno, al poder. No sé, me alucina. No igual lo pillo. piensa que por ser del grupito, del grupi, pues va a ser. Se está la protegiendo. excepción. Es el listo. Claro. Si no puedes con tu vale, enemigo, vale. únete a él. Vale, es el listo. Escúchame una cosa, Mireia, para esto de mi voz, mi decisión, ¿qué hay que hacer? Tenemos que firmar por internet. Tenéis la campaña tanto en castellano como en catalán. En catalán sería la meva veu, la meva decisió, y en castellano mi voz, mi decisión. Se recogen firmas a través de internet. Podéis entrar en la página web o en las redes sociales de esta campaña. Y allí entonces tendréis que rellenar vuestros datos, nombre, apellidos, DNI. ¿Por qué el DNI? Porque todo va por la plataforma de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entonces es la manera que tiene la Unión Europea de verificar que las personas que firman esta iniciativa son ciudadanos de la Unión Europea. Actualmente llevamos más de 300.000 firmas. El objetivo es conseguir 1 millón. Nos gustaría conseguirlo antes de las elecciones europeas, porque sabemos que luego, una vez esta iniciativa se recoja y se lleguen a las firmas, se va a presentar. Desde la Unión Europea están obligados, aunque sea, a debatirla y a pronunciarse sobre eso. Entonces es importante conseguirlas antes de que las derechas o las extremas derechas se hagan con el poder, que espero que no pase, pero teniendo en cuenta que podría pasar, es importante firmarla, ¿de acuerdo? Sí. Como os digo, además de firmar, sobre todo difundir, pasarlo a vuestros amigos, familiares, conocidos, porque como os he comentado antes, cuando está la derecha, los derechos de las mujeres son siempre los que pierden. Y es muy importante defendernos entre nosotras, ¿de acuerdo? Porque si nosotras no luchamos por nosotras, no podemos esperar que venga nadie a hacerlo. ¿No? No. Superman, ¿no? No. No. Ni menos Superman. Sí, te iba a decir. Ni menos Superman. Superman, ¿Batman? cisetero, no. ¿Batman? Tampoco. No. Wonder Woman, quizás. Wonder Woman yo la veo ocupada, ¿eh? Con ese outfit. ¿Cuánto tarda Wonder Woman No tiene que ir muy en cómoda ponerse Wonder la ropa, Woman. en salir de casa? No lo sé. La verdad ¿Dormirá es que no lo con sé. ella como Spiderman con los calzoncillos por fuera? Yo, no Eso es sí, Spiderman, es Superman. Oye, por favor, aplícate un poco en temas superhéroes porque te veo muy pez. Es que... Capitán América me encantaba porque llevaba como un gorrito, ¿no? El antifaz. Claro, Bueno, es para que no te dé el Pero sol. es como un gorrito, es un poco ridículo. Es bueno. mono. Es monísimo. Bueno, Pero hablando del tema de mi voz, mi decisión, creo que es importante saber que personas como Vanessa, que son andorranas, no pueden firmar esta decisión. ¿Por qué? Porque Andorra no forma parte de la Unión Europea. Vaya. Y por si no lo sabéis, en Andorra el aborto es un delito penal, incluso por violación a menores de edad. ¿De acuerdo? Una niña de 13 años a la que violan y se queda embarazada no puede abortar en Andorra. Es ilegal. Tienen que trasladarse o a Francia o a Cataluña para poder hacerlo y evidentemente pagarse su aborto, su desplazamiento y absolutamente todo. Para eso tenemos aquí a nuestra querida Vanessa, que nos va a explicar Vanessa, por favor. cómo están los derechos sexuales y reproductivos en Andorra, y también veremos por qué es importante blindarlos, como con esta iniciativa europea, para precisamente no acabar como están en Andorra. En Andorra ni están ni se les Ni se espera. les espera. O sea, hemos intentado llamar a la puerta, ¿no? Pero nos la han cerrado. Nos denunciaron en el 2019 por defenderlo en la ONU. De hecho, me acabo de enfrentar a un juicio, me han absuelto, pero el aborto continúa siendo una ilegalidad. ¿Y dónde venimos? Pues aquí, a Cataluña. Y con todo este tema de la iniciativa europea, nosotras no podemos firmar porque aunque estamos en Europa, no somos Europa. De hecho, las andorranas tenemos los mismos derechos que cualquier persona que llegue de América, Centroamérica, de países de África, y nos beneficiamos o no de los derechos o no que hayan en Cataluña, ¿no? Pero sobre todo poderlos pagar. El drama no es solo que no podemos abortar y bajamos a Cataluña, es que en la Seu d'Urgell, que es donde se nos colinda, es donde tenemos la clandestinidad. Tenemos que nos venden una mifepristona y 2 misoprostoles por 300 euros, cuando el coste es 7. El coste es ese. Es lo que tiene poder abusar de la persona que lo necesita, ¿no? Es lo que tiene un gobierno que no se responsabiliza, ¿no?, de las mujeres y que les importamos un bledo y medio. Pero eso no es todo. Hemos llamado al hospital, es el Santo Hospital, que es el comarcal, es el público. Vaya nombre. Y les hemos dicho, oye tío, ¿cómo cobráis esta salvajada por 3 pastillas?
Y nos han dicho, no, mira, verás, no es solo las 3 pastillas, es también la asistencia. Si la mujer tiene una hemorragia, puede venir al hospital. Claro, muy lógico, voy a coger el coche, me voy a meter desangrándome como una perra en el coche, voy a cruzar una frontera y me voy a ir al hospital. Claro que sí, no tiene ningún tipo de lógica. Esto por un lado, se están aprovechando. Lo hemos denunciado en casa, lo hemos puesto en sobreaviso, estamos presionando, no hay manera que esto pare. La siguiente que tenemos es un médico que había estado en la Seguridad Social andorrana, que todo el mundo sabe quién es, que le vende a las menores pastillas para abortar entre 150 y 300 euros, dependiendo de cómo se haya levantado ese día, porque los precios varían. Y ningún problema con darle pastillas a las menores, porque estamos hablando de 17, 16, 15, vale, pero no hay nadie que se responsabilice, nadie las acompaña, nadie está con ellas en el expulsivo, igual que lo que hacen en la SEU. Aquí en Cataluña, cuando se da una mifepristona, es nominal. ¿Qué hace el Servei Català de Salut? Te hace un seguimiento, te llama y te dice, oye, necesitas algo, porque tú el expulsivo lo puedes hacer en tu casa los primeros 2 meses, ¿no? A nosotras no, da igual el trauma, el drama, que estés sola, que estés acompañada, no les importamos, porque total, si tienes que abortar, es que un poco puta eres, ¿no? Algo habrás hecho, ¿no? Algo habrás hecho. Hubieras cerrado las putas piernas. Y este es el argumentario que tenemos. Creo que es importante también mencionar en este tema de Andorra el papel de la Iglesia. No sé si hay gente que lo conozca. En Andorra manda, digamos, los jefes de Estado. Son 2 copríncipes. Uno es Emmanuel Macron, el jefe de la República Francesa, y el otro es el bisbe de la Seu d'Urgell. Efectivamente, un obispo que forma parte de la Iglesia dijo y ha dicho abiertamente que jamás permitiría el aborto en Andorra, porque eso va en contra de sus valores cristianos. Y el mismo gobierno, que es de derechas, ella siempre dice que es como si les gobernaran PP y Vox, el mismo Así gobierno es. dice también que claro, que es que el aborto, es que legalizarlo en Andorra es complicado porque habría una crisis institucional y no se pueden permitir renunciar a su copríncipe episcopal. A ver, esto de copríncipe episcopal es una movida, porque lo movieron de Barcelona a la Seu d'Urgell porque encubrió pederastia aquí en Barcelona. De hecho, se está enfrentando ahora a un proceso judicial. Es un personaje este señor. Pensaba que ibas a decir pederasta. No. Un PDF. Un archivo PDF. Presunto. No voy a decir nada. Es Pero un personaje archivo sí es. PDF. Bueno, yo no lo sé. De momento lo encubre. No sé si además incurre. No lo sé. Yo ahí lo dejo. Yo creo Pero que por vamos. eso no nos dejan abortar. A más niños, más Bueno, material. Lo presuntamente. Presuntamente material. Bueno, no se sabe. Bueno, no se sabe. un poco sí se sabe, pero o sea, pedofilia e iglesia, hola. Es un temazo. Es un temazo que aquí habéis empezado a resolver, pero que nosotras aún ni eso. Y el tema con Europa es que nosotras no podemos firmar, pero no solo eso, sino que Andorra ahora está haciendo un acuerdo de asociaciones con Europa y hay algo llamado la Carta Europea de Derechos Civiles, que incomprensiblemente Europa no obliga a Andorra a firmar esa carta para entrar en la Unión Europea. Es como, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, más claro el agua. Vamos a ser, pues, como el coto de feudo, donde la peña viene a inscribir a sus hijos que han comprado en Ucrania, por ejemplo. Ucrania, Sí, a cualquier mujer pobre que no tenía otra a meter opción. sus millones allí y poca cosa más. Entonces, me parece, me peta la cabeza que Europa le permita a Andorra entrar en la Unión Europea sin firmar esta Carta Básica de Derechos Civiles, lo cual nos deja a las mujeres con el culo al aire para que nos lo... Sí, ¿sabes? ha Hacen bien. quedado clarísimo. Sin vaselina. Ahí está. ¿Sin quién la llevas tú, la vaselina? Entonces es una de las reclamaciones que estamos haciendo. Si vamos a entrar en Europa, tenemos que tener derechos. Pero no. Es grave porque además Europa y concretamente la Unión Europea siempre se ponen el pino, la medalla, ¿no?, de que somos la cuna de los derechos humanos, somos la cuna de la democracia europea, somos la cuna de las nuevas civilizaciones avanzadas y permiten cosas como que en Andorra esté prohibidísimo abortar, como que en Malta esté súper restringido, que en Italia tengas a gente coaccionando a mujeres que necesitan abortar. Eso es Europa también. Esto también es Europa, Exacto. igual que todas las leyes migratorias en las fronteras, esto también es Europa. Es que esa Europa no gusta.
¿Por quién se mira? O sea, Europa no se mira el ombligo. Europa va a Centroamérica y a América del Sur y le dice el resto lo que hacer, porque siempre la paja se ve mejor en el ojo ajeno. A mí una de las cosas que más me sorprendía era la posición de Macron en todo esto, porque dices, bueno, Macron... yo qué sé, es el jefe de... O sea, está en Francia. Es el jefe de Francia. Es el jefe de Francia, es el que manda. Es el jefazo. No, pero en serio, o sea, Macron, que se supone que está en un país... Joder, que es Francia, ¿no? Civilizado, ¿no? Civilizado, el siglo XXI. Dilo abiertamente. Acaban de blindar el derecho al aborto, de hecho, los franceses en su constitución. Y Macron ni siquiera se plantea hablar con el presidente del gobierno de Andorra, el señor Xavier Espot, para pedirle o para exigirle que hagan el favor de legalizarlo. En Francia sí, pero en Andorra no. Andorra no se toca. Es que no, fijaros que nunca elegiremos a nuestros verdaderos gobernantes. Es decir, somos una teocracia parlamentaria. Porque a Macron ya hemos hecho incidencia con las compañeras francesas. Macron, si quisiera, mañana estábamos abortando. Fin, chimpún. Pero no le votamos. O sea, este señor que, a ver, de París a Andorra estamos debajo. Somos la almorrana de Francia. Tú llegas a ser presidente de Francia y te dicen, por cierto, es usted copríncipe de Andorra. Tenga esta carpetita. Claro, Andorra. Y tú miras para abajo, porque es desde donde miras, de París para abajo, y te encuentras en el culo Andorra. Ha venido Macron a Andorra. Y lo hemos interpelado, conseguimos interpelarlo, que por eso en el 19 ya el señor de la perfumería Julia, boicota las perfumerías Julia, por cierto, que son las del presidente de nuestro país, así lo suelto. Sí. Pues vino a la Plaza del Pueblo, es que es muy del medievo, ¿vale? Vino en el 19 a dar una charla a la Plaza del Pueblo para nosotras y nosotros como sus vasallos, 700.000 euros, que pagamos de tributo feudal a los coprinceps, y entonces dirigió un discurso. Nosotras ese día lo habíamos interpelado, habíamos levantado pañuelos, fue algo muy salvaje. Hay una foto que se me ve a mí con un pañuelito y yo miro hacia arriba pensando, hay 8 francotiradores de Macron apuntándome, yo aquí con un puto pañuelito. Y Macron al lado de nuestro pelele, supuestamente pelele presidente. Supuestamente pelele. No, supuestamente pelele podemos confirmar. Yo que digo pelele, supuestamente, porque no tengo libertad de expresión. Pero ahí pues yo digo pelele. Vale, lo han dicho ellas. Ahí delante de mucha gente en Andorra, Macron dijo, delante del spot, que es como si fuera Vox, dijo, si queréis derechos, votad a los partidos que llevan esos derechos en su programa. Bueno, ahí el spot miró hacia donde estábamos, nos quiso matar. Directo, y a partir de ahí fue cuando ya fuimos a la ONU en el 19 y dijo, hasta aquí, pavas, o sea, os habéis pasado. Primero Macron, feminazis. Ahora hacemos... Bueno, es que en la ONU hicieron mucho el ridículo. Dijeron que, vale, que sí, que estaba prohibido el aborto, vale, pero que íbamos a abortar donde queríamos, y eso es mentira. Hombre, a ver, si lo pagas, sí. Claro, si coges un coche y lo pagas, lo claro que pagas. puedes ir donde quieras abortar, pero... Estupendo. Sí. La cuestión es que han tenido que llegar instancias internacionales como Naciones Unidas, como Amnistía Internacional, no para que Andorra legalice el aborto, porque de momento no lo ha hecho, simplemente para que te absuelvan. Para no entrar en la cárcel, porque en el 2019 decidieron denunciarme, o con 4 años de cárcel me pedían, y 30.000 euros de multa por ir a explicar las vulneraciones de derechos de las mujeres. Es que tocamos hueso. Tocamos hueso. Y nada, yo voy a matar ya el tema, voy a enseñar el libro a cámara, a quien esté Además escuchando. nos hemos hecho unas camisetas, del libro. Sí. De edición limitada solo hay 3. Si con queréis la A de una, absuelta. las has pintado tú. Sí, yo sí. A ver, estas las he hecho gratis, pero si tengo que hacerlas en serie, pues ya empezaría a cobrar. Hemos explicado todo lo que hemos vivido estos años en un libro. Bueno, resumido, 2 años. Los últimos 2 años. El libro se llama Absolta, es el volumen 3. Hemos empezado por el final de la historia. A ver, ¿verdad, es Vanessa? que yo sigo a George Lucas, es un referente. Y lo hace George Lucas con Star Wars y está todo bien. Todo bien. Y lo hago yo y se me ha ido la olla. Bueno, pues todo no el mundo. sé. ¿Y dónde está el volumen 1 y el volumen 2? Pues no están todavía. Hemos Espérate. empezado por el 3. Y además hay un QR
con el juicio. Hemos publicado ahí muchos QRs Sí. con muchos enlaces y si quieren ver el juicio de la vergüenza... Pero el juicio entero, de pe a pa, o sea... No, ¿Qué fueron, 2 horas de juicio? 3 horas. 3 horas de 3 juicio. horas. Una 3 cosa muy horas. larga, pues está ahí, Fue público, habían como 100 feministas allí presionando, había peña de derechos humanos velando por el juicio, Amnistía, bueno, fue un buen circo. Muy interesante Fue el juicio, la interesante, verdad. fue interesante. Es pa' verlo, es pa' verlo. Es pa' verlo, es pa' verlo. Varias veces. Y nada, no tenemos músicas de entremedio, ¿no? Nosotros estamos acostumbradas... Ya aquí metemos una cuñita, pero bueno, no. Que ¿y qué? hablamos de clítoris. Ah, bueno, pero espera, yo me sé la canción. Por favor. Es orgasmo, nadie te quiere mencionar y sin embargo todos te quieren disfrutar. Orgasmo, ¿cómo? No me acuerdo. ¿Cómo decir que es un placer y es un no sé qué? ¿Sabes lo que es no un me la sé placer, mucho tampoco. Beatriz? ¿Qué es un placer? Escucharte hablar Gracias, es un muchas placer. gracias. Bueno, esta canción suele ser la entradilla de mi sección y la de todas vosotras, obviamente. Hombre, por Las favor, masas un aplauso, un aclaman. aplauso. Bueno, aquí empezaría lo que es el coñultorio, que es nuestra sección estrella. Es nuestra excusa. Hablamos Todo lo de antes todo es lo una de antes excusa. es la O sea, excusa hablar de para hablar derechos. del porque consultorio, nos sí, gusta sí, sí. llegar hasta aquí. Nos Sí. gusta tocar. Tocar el tema del coñultorio. En el coñultorio básicamente hablamos del placer femenino. ¿Por qué hablamos del placer femenino? Porque del placer femenino se habla mucho menos que del placer masculino. O sea, a ver, un momento. Y se habla quizá un poco si está asociado al masculino, que, Sí, claro. que placer y heterosexualidad a veces... Bueno, ¿Por yo qué ahí no me voy a miras a meter mí? porque no es No, mi... he mirado porque- allá, he mirado para allá. Porque no puedo mirar para aquí porque Beatriz no es hetero mi target. no es. Yo hetero no. Entonces... Yo estoy en medio, entre dos Ahí está. tierras. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que siempre hablamos de, oye, es que allá está una pastillita para cuando a ellos no se les levanta. Se llama Viagra en Andorra, la podéis conseguir sin receta. Para eso sí, no subáis a Andorra. Para por eso. No, Viagra, no para subáis la a buscar Viagra la sí, Viagra. ¿eh? Sí, Ahí Viagra, sí. Viagra por favor. sí, y comprar bebés también. ¿Qué pasa Sí. si una tía se toma una Viagra? Oye, me pregunto. podemos mirar, apúntalo. ¿Qué quieres? ¿Que me tome una? A ver cómo... No, podemos mirar a ver Apunta. si a alguna se le ha ocurrido. Tomarse una Seguro, Viagra. eso ha tenido que pasar. Si seguro. no, yo me ofrezco para experimentar. No, que estoy yo al lado. No. A ver, en fin. Bueno, pues nada, que hablamos de Estábamos placer. en un bar el otro día. Sí. Estábamos en una conversación de bar. Sí, continúa, Ah, Vanessa. perdón. Continúa con tu Esto- sección. Es tu sección. Continúa, por favor. Poderosa, No quisiera yo... todas somos poderosas. No, ¿sabes qué pasa? Que en la radio soy yo la que tiene la tabla, entonces bajo los micros de todo el mundo. Me quedo yo. Hoy Mireia está comedida, pero normalmente Mireia está ahí... Bueno, estoy esperando Están que empiece todas. el tema para aportar. Están todas dándolo todo y no me dejan nunca hacer mi sección, eso es verdad. A ver, estábamos en un bar, es verdad. Prosigue, Me han dado la prosigue. entradilla. Estábamos en un bar y salió un tema muy interesante que es, bueno, pues que hemos descubierto que hay muchos hombres. Esto lo hemos descubierto a través de mujeres, no de que hayan venido los hombres a decírnoslo, sino... Saqué yo el tema, lo puedes decir. Bueno. Saqué yo el tema de, oye, ¿sabéis que alguna vez algún tío me ha presentado a su miembro con un nombre diferente? Ahí está. No sabemos si aquí hay hombres que hayan hecho eso. No, y sabemos que no lo van a decir. Me parece bien, porque yo tampoco lo explicaría. Si fuera así, yo tampoco lo diría. Pero resulta que hay bastantes mujeres que dicen Conocer el miembro viril de su pareja. conocer el con nombre propio. Porque con nombre. conocer el miembro lo entiendo, pero el nombre propio del miembro es un Y poco... dirigirte a él como un ente externo. Claro, y hablarle y tal. Bueno, entonces... Mira, aquí hay alguien que sabe de lo se que parten. hablamos. Se lo han dicho, se lo han presentado. Hay un momento en la vida en que te lo presentan y tú dices... Son cosas que yo me he perdido como lesbiana y yo que me alegro. Sí, yo también por ti. Porque es curioso porque yo con las señoras con las que me he ido a la cama, jamás ninguna me ha dicho, y esta es Pepita. Oye, qué buen O nombre. Antoñica. Qué buen nombre para... Pepita, Pepitilla, ¿no? La Pepita. pepitilla. La Pepitilla. Pepitilla. Me parece un buen nombre. No me ha pasado nunca. Y digo, ¿seré yo que no he dado con la tecla Con la adecuada? adecuada. No he No he tocado... dado con la vagina adecuada, no lo sé. No lo Entonces resulta que es una costumbre que nosotras no tenemos. Y yo no es que quiera incentivar a que nosotras nos pongamos nombre, ¿eh? En el coño, no. Bueno, ahora hablamos de eso. Pero sí me pregunto, ¿esta diferencia no se deberá
a que ellos están más orgullosos de su titola de lo que nosotras estamos orgullosas de nuestro chichi? Pregunto. Tiene sentido. Yo creo que va por ahí. Bueno, la misoginia va de eso. Bueno. Hueles mal, perdona, o sea, tú hueles mal, tú tienes la regla y Me eres hace mucha gracia poco eso, menos que... En cuanto el coño huele a coño, ya huele mal. Saca. Dices, no, a ver, no huele mal, huele a coño. Ya, y cuando... hola. Pero no hay nada, ningún desodorante huevil, ¿sabes? No, Es no hay verdad. ningún desodorante. Tú tienes chili para los momentos Sí, el complicados. pero eso es chili. para la limpieza, ¿no? Pero ellos no se lavan más. Sí, Yo no se me lavan pondría con nunca. agua y Ellos no jabón. tienen chili masculino. No es hay verdad, un chili masculino. Yo No, chili en el masculino. coño no me pondría nunca. os Es lo un digo. temazo que algunos hombres estáis descubriendo. Para eso hacemos esta sección. Es muy heavy. También para vosotros. Claro. Claro. Para los momentos íntimos quiero chili, hola y chili. Es que ¿qué nombre? A mí no me da confianza A ese mí nombre. yo Nunca algo me lo ha así no dado. me lo meto en el chichi. No, no, ¿Chili? no, 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 no. O sea, Obviamente no. hubiera sido No. mejor ponerle chichi, que pusieron Sí. una L en medio. Ya, yo Ya es creo que se claro, está más cortaron. claro, sí. También hay una crema para las almorranas que se llama Anso, que yo pensé le han puesto la S. Por no ponerle almo. Y también hay blanqueadores de culo. Ay, sí. El otro día descubrí que hay blanqueadores de culo. Bueno, es que no quiero entrar ahí. Es que ya me estáis desviando. No quiero entrar ahí. Yo vengo aquí a hablar. Un spoiler solo. A ver. Por favor, o sea, ¿quién se blanquea el culo? A ver, basta de espérate. blanquear. ¿Qué quieres, que hagamos una basta de encuesta? blanquear dinero. Basta de querer ser blanco y basta de blanquearse el ano. O sea, el ano es negro, tío. Sí, tío, Bueno, o sea- yo no me dedico a ver los culos, pero me entró Había un curiosidad. anuncio que incluso decía, ¿te has visto el culo? No. ¿Sabes que lo tienes negro? Y yo, hola. Gracias. En fin, es igual. Eso sería otra... No, es que no... Para el siguiente consultorio. No, exacto, si queréis hablamos de anos, pero no es el caso. A mí lo que me preocupa enormemente es la falta de autoestima que tenemos las mujeres para no ponerle nombre y la sobreestima que tienen ellos de ponerle nombre propio. Hemos hecho una encuesta, porque así somos. Hemos hecho una encuesta... Aquí a las paraditas feministas que hemos pensado, ellas hablarán. No vamos a dar nombres, porque aquí muchas han hablado, pero no vamos a dar nombres, porque yo entiendo que eso es una cosa muy íntima y sobre todo las parejas van a decir, a ver. Pero hemos descubierto Hemos cosas. hecho preguntas. Hemos preguntado a las mujeres si algún hombre les había presentado su miembro viril. Y hemos encontrado que... Sí, amigas y amigos. Efectivamente, Ha no es pasado. un mito. Ha pasado. Pasa mucho y sigue pasando. Oye, no hemos preguntado muchas, ¿eh? Y curiosamente, o sea, curiosamente ha sido preguntar a 4 y ya han salido nombres, ¿eh? Ya tengo lista. Vamos a O hacer sea- una cosa, vamos a leer los nombres, ¿de acuerdo? El que nos parezca bien, verde. El que no nos guste, rojo. Vamos ¿vale? a opinar Yo ya de lo los voy a poner nombres. Yo Mira, creo que lo voy voy a a poner dar así. una pala al público porque Escucha. la libertad de expresión aquí Yo se creo, quieres que darle la hay que, mía? yo creo que hay que compartirla. Creo que hay que compartir la libertad de expresión. Yo que vengo de un lugar oprimido... Yo te digo una cosa, yo ya la voy a poner en rojo fija porque estoy en contra. De entrada hay una red flag, ¿no? Aquí. Oh, por favor. O sea, Yo diría, y no Ah. quiero cargarme yo, no quiero ser yo la que se cargue la heterosexualidad de nadie, pero yo creo que es una red flag importante que tenga nombre. Pero que si todo lo demás en el chico está bien, Bueno, entonces es naranja, orange flag. igual orange. Orange flag. Pero no sé. Por favor, di los nombres, que estamos ansiosas de votar. hemos descubierto que hay cierta tendencia por el contexto militar. Sí, soldadito. No, no, no. No, mejor, no, eso- soldadito. Eso es una mierda de rango. ¿Cómo se nota que Así eres una para tía? arriba. Perdóname. Perdón. ¿Cómo se te nota que eres una tía? Que es que yo mi coño Soldadito. no lo quiero ¿Qué tanto. mierda de eso? No. Ah, no, ¿eh? No, no. No. General. General. No, general no, rojo, No, rojo. rojo. Yo pongo un rojo, pero como una casa. General, general. O sea, tú Hola. te vas a la cama con un tío. Es que, hostia, de verdad. Imagínate ¿eh? la imagen, ¿eh? Tú te Hola, vas a te la cama con presento un a tío. general. Pues te Este presento es el mi general. Y adiós. tú dices, ¿qué? ¿Qué? Y ahora Hola. te va a poner firme, perra. General, firme. Exacto. Y tú No. piensas, No. me voy. Luego tenemos otro también de la misma cuerda que sería el comandante. Eso sí, ¿Eh? por favor. Oye, que me has quitado mi pala. Yo pongo rojo. Comandante sí. Le ha Porque gustado. te marca el paso. Y seguramente es poco hábil, Aquí con veo- la lengua y los dedos.
Bueno, Bueno, es que el comandante probablemente. el comandante es el comandante. Probablemente. ¿Qué te digo? A comandar. Comandar. Bueno, Bueno. veo muchos rojos, ¿eh? O sea, no os gusta nada Nos este gustan rollo. los Yo nombres. lo entiendo. Rollo pero militar no, Nada. Es que también qué bélico todo, Sí, ¿no? ¿Me sí, explicas? qué manía siempre La con guerra. Porque están en la guerra de los sexos. Ya. Y porque yo creo que un poco las mujeres no les gustan tanto. Si tú en lugar... Perdona, ¿eh? Si tú te vas todas las noches a tocar al comandante, un poco... Plantéate cosas. Sí, sí. O sea, Piensa, estamos reflexiona, en el... Claro, José Luis, siglo reflexiona. XXI. Al igual necesitas a un osito todo el llamado día Pepe. haciendo el 5 contra 1 con el comandante. ¡Hola! Bueno. Es que son no muy sé. homoafectivos los heteros. Totalmente. Eso es así. Bueno, luego tenemos uno que es más tirando a la adolescencia, que le falta todavía, digamos, llegar a cierta edad adulta en la que diga, no, se llamará general o comandante, pero de momento se llama Pingolín. ¡Ay, este me ha gustado! Yo a Pingolín lo acepto. Yo Pingolín a mí me lo voy a presentan, poner así de lado. A mí me presentan a Pingolín y me entra la ternura. Porque Pingolín dices, mira, por lo menos no... Es tierno, le digo, guárdatela. Guárdatela, pero bien. Es Pingolín, o Por sea, lo menos no hay se lo ha ahí- currado, es como algo tierno. Claro, y además de no es- contacto. No es tan masculinidad. íntimo. Ah, Espera, estamos acabando y ahora por tú un busca momento... mi voz, mi decisión y ahí lo tienes por las redes. Vaya, hombre. Gracias. Por un momento pensé que nos iba a dar su experiencia. Lástima. Te podría haber preguntado, oído lenta. No, pones es que me ha nombre a salido tu- mal. Digo, espérate, que nos va a dar el nombre. Y no nos lo ha dado. No. Ya marchar. preguntar. Ya marchar. Sí, sap greu. Se nos ha sentado una nueva componente entre el público. ¿Te han presentado alguna vez al miembro de alguna pareja hetero que Por hayas nombre tenido? propio, por Se nombre ríe, propio. parece que sí. O que conoce de alguna amiga a la Parece que le ha que pasado. sí. Porque, Está claro, estudiando. Está comiendo, la vamos a dejar que acabe de masticar. Pero, de verdad, es como algo... Interrúmpenos cuando quieras, si es para esa historia, por favor. Bueno, yo tengo una cierta edad, hay que decirlo, ¿eh? Entonces, de una película, aquí mi general, aquí mi fusil. ¡Hola! Oh, otra vez Porque con el lenguaje dispara, bélico, porque ¿eh? dispara. Porque mi pistola dispara, sí. Voy a apuntarme que el tema bélico triunfa mucho, ¿eh? Bueno, no triunfo mucho. Él se pensaba que sí, pero no. Luego, el fusil acabó en, no sé, un revólver de estos En la funda, ¿no? un revólver de estos de la liga. De los pequeñitos. Era- ¿no? sí, Y de sí. gatillo corto, ¿verdad? Era de tiroteo, Es que esto, si- ¿no? yo- de fogueo. Era que el diga. siguiente que iba. O sea, cuanto más pomposo es el nombre, más decepciona eso. O sea, este tierno, al igual, el niñato Pingolín. Pingolín, al igual le pega un... No sé, igual cuando crece, le crece ya la masculinidad esa tóxica y ya le pone un nombre más bélico. pero Ay, de mira, momento- que un chico quiere hablar, por Por favor. favor. Hola, es que Hola. nosotros somos pareja, ¿sabes? Por eso se ríe tanto Ya ella. sabéis lo que viene. Pues tu novia se Tú ríe le has mucho. presentado. A ver, pero en plan, yo soy como mucho de la broma, entonces... Espera, que le quiero grabar. Porque solo que salga tu voz no es O suficientemente sea, que ella humillante. se ríe porque tú sí le has Claro. presentado. No, o sea, en plan... Ha habido presentación No, en formal. plan, yo soy mucho de la broma, entonces le digo, bueno, pues... Vicentico, Franciquito, en plan, como... Algo como muy de broma, en plan, nada de... Yo soy muy fan del nombre propio. Bueno, O sea, cosas así. sí. Espera, que va a hablar la novia que se llama... Tatiana. ¿Y qué tal con Vicentico? A ver. Yo diría, si no hubiera estado ahora, es el presente, y hubiera dicho, no hay un nombre. Pero se habla de él como ente externo. Exacto. Como en un tercera familiar persona. querido, Sí. un amigo Él querido. tiene ganas, tú no, pero Como- él sí. Sí. Como como- decir, hazle caso a él, ¿sabes? Como mí si fuera no, un a mí perrete. no. A mí no, a él. Claro. Sí, Tú Como- estás cansado, él no. ¿Te das cuenta? Pues... Como se que levanta sois- sola. Uy, quiere fiesta. Claro. ¿Qué dices? Es la polla y le meten nombres en masculino. A mí Ya, esto me eso es impacta. raro. También me impacta. Eso es Sí, raro. la pija, la polla, la... ¿no? Sí. El único masculino que tiene es el pene, todo lo demás Es en femenino Y siempre. el sí, coño la- es al revés. la Tienes la titola. vagina y si no, el coño, el chichi, ¿sabes? El conejo. La almeja. La almeja. La almeja es La femenina. cueva. Patatona. Antes, la Patatona. patatona. La patatona, Me sí. encanta. Sí, sí. Ahora que habéis sacado el tema de nombres Potorro, propios, putarro, potorro. tenemos aquí una anécdota de nombre propio de Titola. Porque A ver. pene no podemos decir, ¿no?
Titola, no. Titola. Se puede decir Era un pene, nombre si que queréis había... lo decimos, Era un pero qué nombre aburrido. propio, ¿de No, acuerdo? no, que podéis hablar como queráis. Es que vengo de Andorra y me da por censurar. Ah, pues no. Esa no es lo que seas- es la cosa. no seas tan Por andorrano. cierto, Lo siento, chicas, lo siento. votamos a Vicentico, ¿no? A mí Vicentico, Mira, yo- me Venga, pareció... va, nos ha Como se ha gustado. atrevido, va a ser mi primer verde del día. Sí, porque, hombre, es que la novia si no dice verde, imagínate qué drama. Ha ¿Qué sido va a decir? valiente, Claro. ha sido valiente. No nos ha dicho su nombre, pero sí el de su miembro. Es verdad, es que conocemos... ¿Cómo te llamas? Porque solo conocemos cómo se llama. Fernando. Fernando, ok. ¿Ves? ¿Ves? Que también tiene un chiste un poco así. Esto de los... El de los huevos Claro. colgados. Es que eso es muy de dedo. Bueno, yo lo había pillado. Perdón. Yo me quedo Como como... lo del abogado. Yo no lo he pillado. El abogado, el que tengo aquí colgado. Joder. Todo va por lo Es mismo. que yo hace que no me relaciono a ese nivel con Ya, hombres. ya. 5 años. Claro. Fantástico. No, de gracias verdad. por contarlo. Eres un valiente, porque muchos no se atreven. Y es una realidad. Claro. Porque aquí hay dos que están callados como meuquitas. No quieren decir nada, pero se respeta, se respeta. Respetamos. Te digo una cosa, más o menos lo que tenéis es un trío. Podemos confirmar, ¿no? Ok, vale, no pasa nada. Todo bien. No, bueno. ¿Seré yo quien diga no? No. 2024, son no. un trío, fantástico. Perfecto. Bueno, yo también, aparte, quiero explicar la anécdota que me ha recordado aquí nuestra compañera. No sé si contarla yo, ¿la cuento yo? Cuéntala. ¿Quieres que la cuente alguien más que No tú? sé, no, la contaré yo. Bueno, Cuéntala hasta que te cortemos. Bueno, nada, sabemos de alguien que una chica, una amiga mía, que se Tenemos dice- una amiga. En mi caso yo puedo decir es mi amiga porque yo soy lesbiana, no puedo ser yo. Golden, además. No te han mancillado Golden, nunca. golden lesbian soy. Entonces, claro, es una amiga mía. Y es una amiga mía que se vio en esta situación en la que su novio, en una situación íntima, le dijo, te voy a presentar. Y dijo a Carlitos, con tan mala suerte que resulta que el padre de esa chica, es decir, el suegro de este chico, se llamaba Carlos. Bueno, es que Con lo puede cual- pasar. Bueno, puede ya, pasar. pero Qué claro. bajona, qué incestuoso. De repente fue como, hostia, qué situación, ¿no? Ya, bajada Vamos, de la libido. amiga le ha dicho, cámbiale el nombre. Cámbiale ya, el nombre, ya. porque claro, no Porque me puedo yo estar- con mi padre relaciones no tengo. Ya Qué te lo bonitas digo. somos las mujeres que en lugar de dejar al tipo decirle, mira, chao, es de cámbiale el nombre, por favor. Pero a ver, si te has acostado con 3 tíos y los 3 le han puesto nombre, pues dices, ya es una cosa normal, tendré que asumir esto si soy hetero, ¿no? Digo yo. Yo los tíos con los que estuve, ahora me he acordado, Todos tenían nombre. todos ¿Lo todos ves? me presentaron su pene. Lo ¿Lo que ves? pasa es que Por favor, es de- un es- negro, lo que negro, pasa un- es que yo los míos estaban más orientados a la cocina. Buti de butifarra, Qué feo. Navi de Navito. Navito. Ay, no. Navito. Bueno, que es De que nabo. no los pongo yo, ¿sabes? Pero Navito me suena un poco a Navidad. Bueno, era de nabo más bien, ¿eh? Ya, pero, Pero, no sé, me ha venido como pero un yo rollo qué sé, eran más culinarios. más culinario, sí. Les gustaba Nabo, cocinar. putifarra. está bueno, bien. bueno, cocinaban bien, he de decir. Ellos, Sí. o el miembro. El miembro. Los miembros no me cocinaron nunca muy bien, por eso me cambié de acera. Claro, ahí está el Si es que tema. se puede escoger. Bueno, yo después de todo esto, resulta que nos hemos encontrado con la extraña situación de pocas, pero algunas mujeres que sí le han puesto nombre a su coño. Que sí lo aman. Voy a poner un verde ya por esto. No, o sea, en el fondo puedes decir, igual es un poco hortera. Sí, lo es. Pero indica cierto cariño, ¿no? Que las mujeres tenemos que aprender a tenernos cariño a nuestro propio coño. Entonces, hostia, me encontré una tía que le ha puesto al coño. Me encanta, ¿eh? Flora. Flora. Es que es de verde, bien. es de O sea, verde. es dame de más verde. verdes, o O sea. sea, Flora. Flora, pero qué bonito. Por Sí, la favor. verdad es que sí. Es un nombre bonito. No se le ocurrió poner la capitana Marvel, ¿sabes? La general. La general. Superwoman o la Wonder Woman. Woman. o la Supergirl, no. Ya, o Box Bunny, de conejo. Hombre, pero es un poco tío, ¿no? Sería Bueno, la yo qué otra. sé, los tíos, yo qué sé, ¿sabes? Género fluido. Flora, que- Además, Flora me gusta. hace gracia porque le pone nombre de tía, sí señor. Sí, claro. Flora. em, Es su coño y se llama Flora. Bueno, Y también, curiosamente, a las tetas, porque ¿por qué no? Ya, no puedes poner nombres. te has venido arriba de Claro. amor propio, ¿verdad?
Pili y Mili. Esto es real, ¿eh? No nos lo estamos No, inventando. nos lo han Esto confesado. ha pasado en esta Sí, fila sí. antes de que llegáramos aquí a Hace hacer un el rato. programa. No voy a señalar, pero hace un rato por aquí. Por aquí ha pasado hace un rato. Sí. Yo también había oído para las tetas Sonia y Selena. Digo yo que será otra magnitud de Bueno, no lo sé. No Yo sé. no voy a entrar. No sé. Ah, porque eran tenistas. No, eran las cantantes. Sonia y Selena, Sonia y por Selena favor, eran ¿qué cantantes. cantaban? Cantaban Yo era mierda muy de verano, pequeña. ¿no? Sí, Sí, ¿cómo Las se chicas llama? se enamoran. enamoran, esa. El sol. Acércate, Pues Sonia y Selena. ven. Entonces yo quiero incentivar a las chicas que por lo menos nos planteemos, igual no ponerle nombre propio, pero tenerle ese cariño y ese amor personal, Querernos, casi exacto. como un ente aparte que merece todos los derechos del mundo a nuestro coño. O sea, por favor. Yo, ¿cómo le pondrías tú al tuyo? A pesar que decir al tuyo. No. ¿Cómo le Pensaba pondrías, que ¿cómo estabas le pondrías pensando- al mío? Pensaba que estabas pensando en un nombre y has dicho en plan, ¿y tú? O sea, dame No, ideas. pues si tienes más para el mío que para el tuyo, cuéntame. La verdad es que no me lo había planteado nunca. Flora me ha encantado, pero claro, no No lo se voy puede a copiar, ¿no? No se puede copiar. No se puede copiar. Hombre, Está feo. Vosotras id pensando. Yo, la verdad es que un nombre propio podría ser. tienes que zorrear así. Afrodita. 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 Hombre, yo me voy, tiro para las diosas. Ya. O poner tu mismo nombre en Afrodita, diminutivo. no me Yo le digas. llamaría Mirellita. Yo Vanesita ¿Cómo no. que Mirellita? ¿Qué Mirellita. Yo dices? Vanesita no. Vanesita, ¿no? Ay. Mira, me rasco y todo. Me dio siempre. O sea, Vanessa ya es suficientemente largo como para que te llamen Vanesita, que es de no cal. No Ya. cal. No Vane, cal. déjalo en Vane. Pero bueno, Mirellita, si Mira, a ti te. hombre, pero para el Si te chichi, no gusta, para para ti. mí. El clítoris tiene muchas más terminaciones de las que tú crees. Pequeño, o sea, parece pequeño, pero luego en rama, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que pequeño no es. como las raíces de un árbol que tú te crees que son pequeñas y cuando miras por dentro, pues igual. Claro, o Eso sea. O sea, que le podéis poner Un nombre Mirellota, potente, ¿sabes? Mirellota. No hace falta que sea diminutivo. Estaría muy bien también, aparte de ponerles nombres, Sí. como un poco qué cosas hacemos para darle cariño a este coño. Sí. Es decir, que ahora te viene la regla, te pones una compresa y eso va mal. Ya, es que Por esto ejemplo, es un temazo, o un ¿eh? Tampax. Y ahí Sí. ya no estás cuidando. Bueno, porque no le damos esa importancia, ¿no? Parece que es una cosa que tenemos ahí entre las piernas y así como ellos sí que lo veneran y le dan como un valor, nosotras es como que a veces hasta nos molesta, ¿no? Ay, Sí. me tengo que ocupar del coño, porque ahora resulta que tengo la regla y me tengo que ocupar de él, ¿sabes? Y huele En plan, mal, huele mal. Además eso, lo duele. juzgamos. Sí, es verdad, es verdad. Nos juzgamos mucho por eso, sobre Sí. todo cuando estamos con la regla. También yo creo que ahí la religión ha tenido mucho que ver, Claro, porque muchas religiones claro. te ven como sucia cuando estás Sí, con la regla, sí, ¿no? Bueno, sí. a mí en Andorra me lo han dicho. ¿Qué? Las mujeres somos el único animal que sangra y no muere. Malfiatan, dicen. Pero en Andorra, malpiensa. ¿qué os pasa? ¿En Andorra qué os pasa? Les Que pasa son que la son beta. misóginos. Que y viven no- en los años 50. O sea, ¿no? los hombres que no quieren a las mujeres viven todos allí. van pa' Empezando allá. por el presi, que es misógino a más no poder. Supuestamente se dice. No, se no, dice. Presuntamente. La misoginia no es, o sea, por desgracia no es un delito, eso se puede decir. El presidente es misógino, lo confirmamos. Confirmado. Denúnciame, Spot. Check. Bueno, tiene denunciadas Un a saludo. todas las tías de Andorra que sobresalimos un poco. Casualidad no me parece. No lo es. no lo ¿Tendrá es, no lo nombre es. para su propio miembro? Mira, no, es una- ¿Cómo algo le en lo que llamará? no quiero ¿Capitán? No quiero ¿Qué es, pensar qué es eso. más de general? ¿Qué es más que caporal? ¡Qué Caporal. horror! ¡Qué horror! No, será No, coronel, presidente, lo máximo ¿no? es coronel, ¿no? El rango más alto. Principito. ¡Ay, Claro, els príncipe! coprínceps. Ah, claro. Es el principito, El ¿sabéis? Principito. El principito, ya está. Le vamos seguro. a nombrar así a partir de La ahora. próxima rueda de prensa del Govern voy a preguntar. Una pregunta para el Principito. El principito, además. Es fantástico. o sea, es ¡Qué ideal. grandioso! Me qué encanta, me encanta, grandioso. me encanta. Bueno, vamos a ir acabando. Sí, yo creo que la próxima... Iba a decir el próximo mes, pero será el próximo mes, el próximo Sí, el programa. próximo Sí, mes. Yo digo sí, Sí, yo digo yo me la sí. juego. No sabemos dónde estaremos, pero En algún lado. en algún lado algún haremos lado. el programa. Bueno, chicas, Ha sido un placer. Ha sido un placer. Recordaros, por favor, firmad todos la iniciativa europea por un derecho al aborto libre y gratuito en toda la Unión Europea, ¿de acuerdo? Mi voz, mi decisión, la meva veu, la meva decisió. Puedo firmar per internet. Súper importante, sobre todo ahora que tenemos aquí
a las extremas derechas. Totalmente. De acuerdo, Respirándonos en el fuego. Seguidnos en Feminismo de Frontera, tenemos el ebook. Comprad el libro, por favor. O sea, por favor, no supliques. No, es que esto es un bestseller. Quien no lo tenga. Es que es verdad. Es como esto Harry es historia. Potter. Si no lo tienes, tú te lo pierdes. Esto es historia de Andorra. O sea, esto valdrá miles, valdrá miles. Y sobre todo, cuidad vuestro coño. Cuidadlo mucho, queredlo mucho, ponerle el nombre o no, pero quererlo y mimarlo, por favor. Y nunca le pongáis a vuestro miembro el nombre de vuestro suegro, ¿vale? Por favor. Y gracias. De hecho, no les pongáis más nombre. O sea, guardároslo. Son de esas cosas íntimas que no cal compartir. Bueno, no cal. Sí, bueno, ser. chicas, hasta la próxima. Alto, claro y feminista como siempre. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Chao. Chao. Set de Ràdio 99.2 FM.